apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 2, nos dice en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Qué dice aquí? Que Dios quiere que ¿cuántos hombres sean salvos? Que todos los hombres sean salvos. Esto es contrario a lo que decía San Agustín Calvino, que Dios escogió a unos para que se salven y a otros ¿para qué? Para que se pierdan. Aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces, ¿cómo vamos a creer que Dios a uno los escogió de antemano y los creó solamente para mostrar su ira sobre ellos y destruirlos? Porque son hijos de perdición. Aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, así como es cierto que Dios quiere que todos sean salvos, vamos a ver otro texto que dice lo mismo y podríamos ver infinidad de textos. Pero vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro 3, versículo 9, dice así. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Y si Él no quiere que ninguno perezca, entonces Él quiere que todos sean ¿qué? Salvos, fíjense. Ahora, ¿qué haría Calvino con este pasaje? Bueno, él diría, Dios no quiere que ninguno de los que Él escogió para que se salven, se pierdan. Lo califica, ¿no es cierto? Dice, aquí está hablando de los que Dios escogió para salvación y Él no quiere que ninguno perezca. Por eso, Él quiere que todos los que Él escogió para salvación se arrepientan. Y por esa razón, Él es paciente, porque Él tiene que esperar hasta que todos aquellos que Él escogió para que se salven, vengan al arrepentimiento. No es esto lo que Dios está diciendo. Dios en verdad quiere la salvación de todos los hombres y ha hecho provisión para que todos los hombres sean salvos. Si alguno se pierde, no es porque Dios quiere que se pierda, sino porque Él no quiso aceptar la salvación que Dios gratuitamente le ofrece. Ahora, la pregunta que sigue a esto es la siguiente. Una persona que de verdad conoció al Señor Jesús, que le aceptó como Salvador, como Señor, y fue salva por la gracia de Cristo, por el perdón y la justificación que Cristo nos da. ¿Puede esa persona, después de haber sido salva, perderse? ¿Puede? ¿Que no es poderoso Dios para hacer que no nos perdamos? Poderoso es Dios, pero es la decisión personal. Usted acaba de utilizar una palabra muy importante en el plan de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío, free will, libre albedrío. Y Dios respeta las decisiones de sus criaturas. Él no fuerza a nadie. Cada uno de nosotros escogemos si hemos de servir a Dios o no, si hemos de serle fieles o no. Y Él no nos obliga, Él nos llama, Él nos insta, Él nos atrae con amor, pero Él no nos fuerza. Nosotros decidimos. Y para esto vamos a ver allí mismo en Pedro, donde tenemos abierto, esto es ahí mismo en 2 de Pedro. Estamos en el 2 de Pedro. En el capítulo 2,
Acabamos de leer en el capítulo 3 que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero miren lo que dice en el capítulo 2. Todo este capítulo 2 es una amonestación para que no vayamos a perder nuestra salvación. Comencemos con el versículo 1. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo. Este es entre el pueblo de Dios en el pasado. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí dice, así como hubo falsos maestros en el pasado, va a haber falsos maestros entre nosotros que van a introducir herejías destructoras encubiertamente. Y muchos van a seguir sus disoluciones. Y entonces comienza el apóstol a dar en este capítulo ejemplos de que como muchos que una vez se gozaron en la salvación de Dios, finalmente terminaron perdiéndose. Comienza hablando con el cielo, dice el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, imagínense, en la misma presencia de Dios, seres que nunca jamás habían pecado, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Y luego sigue diciendo, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Y ahí sigue hablando de cómo Dios lo libró. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y sigue allí hablando de estas personas que traen el error y la mentira dentro del pueblo de Dios. Pero el texto al que quiero leer, al que quiero llegar, está al final del capítulo. Podríamos leer todo el capítulo que habla de esto, pero llegando al versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones quiere decir engaños, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. El trabajo del diablo es seducir a los que una vez le fueron arrebatados, que ya una vez estuvieron en el error, pero que conocieron la verdad, porque Él quiere que se pierdan. Entonces el diablo introduce a gente para confundirlos. Sigan leyendo. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjense,
Se escaparon de las contaminaciones del mundo porque Cristo los libró, porque Cristo los rescató. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero se enredan otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, y son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿puede entonces una persona que conoció a Cristo y conoció la liberación que Cristo da del pecado, puede volver a caer? ¿Puede volver a revolcarse en su vómito anterior o revolcarse en el lodo? ¿Puede o no puede? Es triste, pero esto es lo que estamos leyendo. Claro que puede suceder. Y no solamente eso, sino que sucede continuamente. Personas que conocieron al Señor y apostatan, caen de la fe. Pero todo este capítulo lo que habla es de cómo son engañados, cómo son seducidos, porque el diablo tiene su manera de hacerlos. O sea, no es de golpe, no es de pronto que una persona que conoció al Señor y que se gozó en la verdad y que fue libertada del camino del error, vuelve a caer otra vez y cae en la apostasía. No es de golpe, el diablo tiene sus agentes mediante los cuales él trabaja para seducir, para engañar. Y el arma más tremenda del diablo, dice aquí, es introducir encubiertamente herejías destructoras. Vuelvan por favor al versículo 1. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué es lo que usa el diablo? Usa maestros que se metan dentro del pueblo de Dios e introduzcan herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató. Ahora miren, aquí está hablando de personas que fueron rescatadas por Cristo, que fueron salvas por Cristo. Pero dice que estos van a negar al mismo Señor que los rescató. No estamos hablando de personas inicuas que se infiltran para tratar de arrebatar a los salvos del Señor. Está hablando de gente misma que ellos fueron rescatados por Cristo, pero que de alguna manera permiten que su mente sea desviada de la verdad por el error y introducen herejías que llevan a destrucción. ¿Ustedes creen que esto puede pasar en el mismo pueblo a quien Dios le ha dado la verdad? Hermanos, es que no es que sí pueda pasar, es que justamente ahí es donde el diablo quiere meter la herejía. Porque para introducir la herejía, la tiene que introducir entre los que tienen la verdad. Los que ya están en el error, confundidos, no los tiene que confundir. Ya los tiene metidos en la bolsa, ¿verdad? Ya los tiene con él. Lo que él quiere hacer es engañar, si fuera posible, aún a quienes. A los escogidos, a los que conocen el camino de la verdad, a los que tienen la salvación. Y dice, negarán al mismo Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora, hermanos, es muy grave la introducción de la herejía, porque la herejía trae destrucción. Hay gente que dice, bueno,
Si yo soy salvo y conocí al Señor, y alguien me